el neoliberalismo nos moldea y nos constituye, y tú eliges el coaching como una forma que además es re ilustrativa, ¿no? O sea, es decir, Oye, ups, perdón, pero el neoliberalismo se llevó a se Uriel. llevó. Uriel, no te vayas, resiste. Tienes que resistir, escucha. Resiste, no sé. Genial. Pues, hola. Uriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tacos de Sesos. Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy Todo bien, bien, muy todo bien. bien. Ansiosos por arrancar. Ay, aquí estamos ahora, Blanca y yo. Y el día de hoy nos acompaña Irvin Uriel Gudiño Terán, em, un gran amigo, ex roomie y compañero de la maestría allá en Colef. Em, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el coaching, porque hoy él se aventó una investigación allá en Tijuana sobre varias modalidades de cursos de coaching. Un poco para arrancar, lo que te queríamos preguntar es una pregunta que luego le tiramos a varios invitados. Si tú le tuvieras que explicar a un niño qué es la subjetividad neoliberal, ¿cómo se lo explicarías? Es como un software que está instalado en nosotros. Esa sería como la forma de entender la subjetividad neoliberal. O sea, es la metáfora que uso cuando hablamos de subjetividad, al menos desde la herencia filosófica, que es, digamos, de donde parto. Podría ser la metáfora, ¿no? Como que en realidad la subjetividad es un software, pero es un software producido. Es una producción sistemática de este software, ¿no? Y que bueno, es un software también que pues lo constituyen diferentes agenciamientos de poder, diferentes instituciones. Más o menos así yo lo podría como bajar a un terreno de las infancias, ¿no? Ujú. Eso me gusta. Y esa es como la parte de la subjetividad, ¿no? Y el neoliberalismo, pues el sistema en el que vivimos. Así. A Sí, mí de hecho, No, no, adelante, por favor. no, vas, dale. No, me preguntaba mucho cuando estaba leyendo sobre cómo a veces se nos olvida que todas las configuraciones sociales son históricas y de repente uno de los grandes éxitos del neoliberalismo fue hacerse pasar por algo natural, ¿no? O sea, como que de repente todos entendemos que la vida es así, que la vida es competencia, que la vida es maximización de la productividad, maximización del sí, ¿no? Del sí empresario, del sí. O sea, como que de repente se obtura un poco esta visión de que todo este aparato, digamos, no solamente económico, sino también cultural y político, ha sido muy eficiente en poner este velo, ¿no? De esta cortina sobre el hecho histórico de cómo se configura, o sea, de cómo las élites económicas y políticas han de alguna manera, han de una manera eficientizado, ¿no? El capital humano, haciendo pasar su deseo por nuestro deseo propio. Y eso es tremendo, ¿no? Es una gran ganancia para el sistema. Sí, de hecho es una de las razones por las cuales elegí como tal el tema digamos, dentro de todo el fractal de implicaciones dentro del neoliberalismo, ¿no? Hay distintos temas ya trabajados, ¿no? La cuestión sobre la privatización, el adelgazamiento del Estado, etcétera, etcétera. El caso de la producción de subjetividad me parecía como olvidada o como también lo mencionó como una reconversión pues, del individuo, ¿no? Digámoslo así en ese sentido, que es justamente eso que mencionas, ¿no? Es un acto productivo. La provocación que yo recojo y que más, digamos, enfatizo dentro del trabajo es que eh, el,
la producción de subjetividad es tan importante como, digamos, la producción del petróleo o la producción de otras energías, ¿no? Sin embargo, es como algo que está justamente en el olvido. Justo como lo hemos naturalizado, no se problematiza nuestra sensibilidad común, nuestro deseo común, nuestra forma de representar también la verdad, el conocimiento. Eso es como justo la intención, y ya de ahí pues lo bajamos en términos del campo hacia el fenómeno del coaching, ¿no? Que justo bueno, yo me preguntaba mucho cuando estaba cuando estaba leyendo sobre tu inmersión. Tú hablas, por ejemplo, de Sully Rolnick, ¿no? O sea, hablas del deseo en términos también del esquizoanálisis, de las cartografías del deseo, etcétera. Y me interesaba mucho preguntarte tú cómo posicionas tu cuerpo en ese entramado, porque justamente pienso que lo valioso y lo problemático de las metodologías que se desprenden de la teoría de Deleuze, Guattari, Rolling, etcétera, es que el cuerpo al final se encuentra o se sitúa en el campo de la investigación como un cuerpo más afectado por los afectos, ¿no? Digamos, jugándose entre los diferentes agentes. Tanto los que están tratando, en el caso del coaching, de darte algo, o sea, de aleccionarte de alguna manera, como de los cuerpos que están recibiendo, quizás de alguna manera resistiendo o no. O sea, en ese sentido, ¿qué te lleva a ti personalmente en un ejercicio autorreflexivo a decir, esto me llama, me interesa, me gusta, me motiva, o qué te lleva, ¿no? Y cómo fue poner tu cuerpo en ese entramado, digamos, de afectos, por utilizar esta palabra. Sí, de hecho la noción de cuerpo, o sea, bueno, todo lo que se hereda del trabajo sobre el cuerpo en términos filosóficos es justo como la beta o la vena que hay que potencializar en toda la cuestión de la producción de la subjetividad. O sea, la noción de sujeto, subjetividad, es como la gran idea trabajada por la modernidad filosófica, ¿no? En Occidente, sujeto, desde la temprana modernidad hasta lo que se pasó en el idealismo alemán, y posteriormente cómo lo replantea toda esta generación, que es la que más está como influyendo en mi trabajo, que es la generación del pensamiento francés. Eh, Cómo lo trabaja en relación ya con, digamos, cómo media el poder, cómo media el poder la producción de subjetividad, ¿no? Y en ese sentido el cuerpo es como, eh, pues sí, como el posicionamiento también del resistencia, ¿no? Ante justo el marco referencial que es la subjetividad, el marco referencial de lo representable, de lo cognoscible, de lo deseable, de lo sensible, ¿no? Que es justo esta manera en que, eh, pues de alguna forma nos atraviesa también a nosotros. El cuerpo tendría que ser como esa potencialidad que permite como justo ir hacia otros lados, ¿no? Sí, como exceder un poco como este marco referencial. En ese sentido, por eso relaciono justo el tema de la producción de subjetividad con la masculinidad hegemónica. Porque también justo tiene que ver si estamos hablando de la producción de la hegemonía, ¿no? Eh, o cómo la hegemonía genera esta producción de subjetividad, la masculinidad tendría que ser tema, ¿no? Y en ese sentido, pues, en mi caso, se manifestó como un tema de interés para pensar en distintas masculinidades hegemónicas y cómo esas masculinidades hegemónicas también impactan en mi cuerpo, ¿no? O sea, siendo quizás una subjetividad marginalizada, ¿no? Situada en otros espacios más precarizados desde el sur, ¿qué implicaciones tendría replantear, pues sí, una crítica a las masculinidades hegemónicas, ¿no? Y a la hora de entrar tú al campo, a llegar a los cursos de coaching, ¿no? Tú en el capítulo que leímos, que es el cuarto capítulo de tu tesis, eh, disponible en el repositorio del COLEF, por si la gente la quiere leer, eh, mencionas cómo estos cursos tienen como toda esta serie de condiciones dirigidas como a quebrar a los sujetos para poder, pues, instalar este software, ¿no? Como lo planteas hace rato. ¿Cómo fue tu experiencia entrando en esos espacios y viéndote sometido pues, a estas mecánicas?
Sí, hay un montón de cosas que ese capítulo como que cuando lo releo me genera como intentos de replantear incluso el mismo método etnográfico, ¿no? Porque todo el momento intenté generar una distancia epistémica con el fenómeno, pero justo es tanta el sentido de control que justo por ahí lo mencionaba en el registro, ¿no? El discurso te atraviesa, ¿no? Son estancias pues bastante largas las que tienes, por ejemplo, en diferentes de los formatos del coaching, son estancias largas y inevitablemente cuando sales de ahí, pues terminas reproduciendo el discurso, ¿no? Pero sí, o sea, sí fue complejo ingresar a campo, sobre todo porque se planteó la etnografía en términos multisituados, por varias razones, por varios límites también que representaba el fenómeno. Por ejemplo, justo tomé en cuenta esta estrategia metodológica porque, pues, por un lado, en el formato del coaching de retiro, como yo le llamo, como que parece más como una secta, ahí sí empresarial, ¿no? Pues Claro. ahí, por ejemplo, también hay un dilema ético, ¿no? Cómo entrar como investigador a un espacio donde te hacen firmar incluso cuando entras a estos cursos una carta de justo no socializar lo que pasa ahí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fue justo un dilema, pues sí, en términos del método, qué hacer, ¿no? Para mí me parece importantísimo estudiar estos espacios y por otro lado justo hay una especie de opacidad, de no querer como evidenciar lo que pasa allá adentro, ¿no? Y pues sí, en ese sentido entramos a estos espacios que a mí me parece como el más significativo en términos de cómo opera el control, ¿no? El poder es más visible cómo el poder actúa en los cuerpos, ¿no? Es un lugar Oye, cerrado, aparte es carísimo, ¿no? es muy Cada una caro. de las... Esa fue otro de los límites, que a mí me hubiera gustado terminar los 3 niveles, pero el primer Imagínate. nivel Carísimo. eran 6,000 pesos, el segundo 12,000 pesos y el tercero 18,000 pesos, ¿no? Una locura. Y nada más como para poner, antes de la pregunta que yo que te quería hacer, o sea, estamos entendiendo aquí que había una necesidad de entender cómo opera, digamos, este sistema económico-cultural en los cuerpos, a través de qué mecanismos nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que lo natural es la eficiencia, lo natural es la competencia, ¿no? Lo natural son estas, bueno, ahora mismo, digamos, el reforzamiento de estas masculinidades. Uf, Pues heteronormadas, ¿no? O sea, más hegemónicas. Y el ajá. coaching es una respuesta, ¿no? O sea, como digamos que hay un montón de mecanismos sobre los cuales se alecciona, digamos, se moldea la subjetividad, que pueden pasar por lo cultural, desde lo que vemos en la pantalla de la televisión, lo que consumimos en el cine, en los discursos políticos, las formas, la deuda, ¿no? Que para mí es uno de los instrumentos más poderosos de cómo te moldean, ¿no? Para ser productivo en una sociedad en la que parece que se desvanecen estas grandes autoridades o se desvanecen los grandes jefes, pero uno sigue teniendo al gran patrón oculto, que en este caso es pues la deuda, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que el neoliberalismo nos moldea y nos constituye, y tú eliges el coaching como una forma que además es re ilustrativa, ¿no? O sea, es decir, Oye, ups, perdón, pero el neoliberalismo se llevó a se Uriel. llevó. Uriel, no te vayas, resiste. Tienes que resistir, escucha. Resiste, no sé. A ver, espérenme, creo que algo está pasando Tremendo. con tu cámara. Sí. Te fue una Oye, señal. pero Fueron los Entonces, hasta coaches. para dejarlo, Fueron hasta los para coaches. dejarlo en el podcast, ¿eh? Porque Sí, el visual estaba muy chido. yo lo dejaba total. Sí, 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 sí. No, ¿no? hay algún coach por ahí Que que es. te hackearon la máquina, Oriel. Bueno, 5 4 3 2. Bueno, después de este glitch de la Matrix, estábamos justamente recapitulando que había muchas maneras, ¿no? de moldear la subjetividad, pero que me parecía súper interesante que tú hubieras elegido quizás la que no esconde su aleccionamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor no es, y eso me parece muy, muy interesante también cuando lo dices en tu tesis, o sea, finalmente no es
que haya un dolo, ¿no? Sobre que los coaches de vida estén necesariamente pensando, vamos a favorecer un sistema opresor, desigual, que precariza, etcétera, Y sino a que robarle a toda esta gente su dinero. exactamente, no es necesariamente que haya un dolo, pero sí hay una inercia que se pone en marcha a partir de que todo se precariza y entonces empieza a existir fuentes de empleo, fuentes de obtención de ingresos que nadie directamente controla, ¿no? Porque no están ceñidas, digamos, al trabajo estándar, pero que están ahí flotando. Y yo pienso que una de ellas es justamente el tema de los cursos, que es un poco el huevo y la gallina. O sea, los cursos empiezan a ofertarse porque se precarizan los sistemas institucionales de educación, pero también porque existe este ethos, ¿no? Esta forma cultural del emprendedor, todo lo que dijimos. Y entonces se suben un poco a ese carro, pero al mismo tiempo eso alimenta nuevas formas de aleccionamiento que se van perfeccionando sobre esa dinámica, sobre ese discurso. O sea, me parece que es como parte de esas inercias lo que lleva a estos sistemas de entrenamiento a proliferar y afianzarse. Y comparto esta idea de que no necesariamente con dolo, pero que al final de cuentas sí hacen parte de un sistema que es bastante perverso. Y luego dices, se institucionalizan porque está la SEP ofreciendo estos cursos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo llegas o sea, bueno, para retomar un poco la pasada, a ti, ¿en qué momento dices, esto es un fenómeno que me interesa porque me atraviesa personalmente, ¿no? No sé, pienso mucho en pandemia cuando pasa todo esto con el Carlos, ay, se me fue el nombre, este coach, que el Rosarín y el otro güey, ¿no? Que se empezaron a pelear, que fue muy intenso. Ah, el Máster Muñoz. Máster Muñoz, que para mí fue como, Cayó. ¿no? El kinky pleasure, ver cómo se puteaban al maestro Muñoz, ¿no? O sea, como yo diría, bueno, esto prende una campanita, algo aquí no está funcionando. En tu caso, ¿qué fue? Bueno, pues yo tengo, pues digamos, la parte de la antropología social, ¿no? Entonces, a los antropólogos nos llama mucho la atención los rituales, ¿no? Y también como la visión de pensar en hordas. Bueno, eso es más como una especie como de ahí, inclinación propia, ¿no? De pensar en hordas contemporáneas y en rituales contemporáneos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer acercamiento hacia los modelos de coaching más como de retiro tienen que ver con esta inquietud de pensar en como hordas contemporáneas que ejercían rituales de transformación desde la visión de un gurú semi-religioso, que justo, digamos, pues sí, emplea una retórica empresarial, de la visión epistémica, ontológica de los negocios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la visión fue pensar en como si fueran hordas, como los primeros antropólogos que se iban a espacios súper lejanos, ¿no? Donde no eran tocada todavía la civilización occidental. Ahora plantearlo como hordas contemporáneas donde se replican ejercicios rituales que fortalecen justo todos estos imperativos de la subjetividad neoliberal, ¿no? En ese sentido, elegí el coaching como un fenómeno que revela, ¿no? Todo lo que tú mencionabas, ¿no? Hay un montón de agenciamientos externos donde esto ya pasa, ¿no? Digo, lo decían, ¿no? No es que esté analizando un fenómeno aislado, donde solamente ejercen prácticas al interior, sino que es justo la revelación de algo que pasa en el exterior. Y además también el tema de ontológico. Cuando yo leí eso me voló la cabeza porque dije, esta gente no solamente se sube al lenguaje político de somos activistas, hashtag, ¿no? Que por ahí lo ponías tú, Sí. sino que se sube al lenguaje filosófico, obviamente con un entendimiento muy pobre, pero además la palabra que elige, ¿no? Es ontológico, es como esto es así. O sea, esto no tiene, esto es lo que es, ¿no? Así es como te voy a enseñar a vivir la vida porque la vida es esto. Y en realidad, aunque no haya una conciencia epistémica, digamos, desde dónde están hablando, lo que hay es una necesidad como de un poco parasitar lo que funciona de otras áreas y meterlo en un mecanismo pues sí, de aleccionamiento, que al final de cuentas tú dices, bueno, ¿y de qué? Cuando piensas, ¿no? Pues te está metiendo un curso. ¿Y qué vas a aprender en ese curso? No, pues a dar cursos, ¿no? Entonces, es un tema Sí. como entre piramidal, entre sectario, que es bastante perverso. Y, perdón, solo agregar esta figura del aprendiz
que es como los Sith, ¿no? De Star Wars, de que tienes un aprendiz y los demás son como aspirantes a aprendiz. Sí, pero sí es importante como la distinción entre lo que es digamos, un formato de coaching justo de retiro Sí. a los otros estilos como más sentidos en la formación permanente, ¿no? Como más cercanos a lo que es el fenómeno educativo, ¿no? De los cursos de capacitación y todo esto, cómo permea la cultura laboral, justo gerencial y de los recursos humanos, y que pues prácticamente está en todos lados, ¿no? O sea, estoy seguro que a todos nos ha pasado en algún ambiente laboral que llega alguien a justo darnos un ejercicio motivacional, de capacitación, y es prácticamente toda la retórica, coaching, ¿no? Sí, el Pero team y building famoso y todas esas cosas. sí. Y aparte tiene, como que yo dije, bueno, tiene más sentido, pensando en esto de caso por caso, ¿no? Tiene mucho sentido cuando están en Ducoin, me parece que se llamaba, como Sí. que está dándole un curso de coaching a gente que ya está en ciertos puestos de dirección. Entonces como que dices, bueno, a lo mejor es ahí como que cuando la grieta, ¿no? Dices, vamos a ver qué está, o sea, si tiene sentido o no, y globalmente no puedes decir si tiene sentido o no, porque a lo mejor para la gente que está trabajando con gente, pues sí está interesante saber cómo, ¿no? Cómo trabajar en equipo. O sea, siento que estas cosas son las que hacen que no puedas globalmente decir esto está mal, porque tampoco, bueno, hablar en términos morales siempre es peligroso, pero bueno, decir esto está mal o no funciona, o esto está bien. Entonces, como que creo que también es un poco el éxito, ¿no? De lo que decíamos hace un momento. Al final se funde con necesidades que son necesidades de la vida, pero de la vida de este sistema que se autorreproduce. Y entonces es muy perverso porque es muy difícil salir de ahí, ¿no? Sí, digamos, en el área de la capacitación a directivos, digámoslo así, pues hay una resonancia a partir, digamos, de su del desarrollo de los recursos humanos y toda esta cuestión gerencial, ¿no? Lo que pasa también con la subjetividad neoliberal, y esa es una de las partes importantes de las definiciones o la parte teórica que rescato, es que, como lo mencionaba Foucault en algún momento, el nacimiento de la biopolítica, ¿no? O sea, las reglas del mercado se extienden a todas las áreas del desarrollo humano, ¿no? Entonces, en tu área, no sé, amorosa, en tu área también familiar, en tu área espiritual, intentas introducir la jerga de los negocios, ¿no? O la jerga empresarial. Entonces es justo ahí donde se amarran con otras ideas como justo que nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una serie de amistades y empiezas a pensar en ellas en términos de inversiones, ¿no? ¿Por qué inviertes tu tiempo en esos amigos que no te brindan, no sé, una mejor posición Un en términos... retorno de inversión, ¿no? O sea. O porque no Exacto, es una mujer de alto valor, ¿no? O sea, exacto. O sea, justo en ese momento es cuando yo también encontré como la resonancia con la teoría, ¿no? O sea, sí está pasando, ¿no? Sí está pasando esto de que las leyes, justo del mercado, las leyes empresariales, se están metiendo en todas las áreas del desarrollo humano, ¿no? y aparte también, yo pienso que, bueno, Foucault a lo mejor Foucault como que se quedó en la sociedad disciplinar y esbozó hacia adelante el empresario de sí y como que yo siento, bueno, ahí lo deja, pero cuando viene Deleuze habla de la sociedad de control y empezamos a ver como una sociedad que ya no disciplina el cuerpo necesariamente de párate a las 5 de la mañana, vete a la fábrica, ¿no? Trabaja 15 horas, etcétera, etcétera, sino una sociedad de control en la que, número uno, hay un montón de medios, ¿no? Que ahora regreso a eso, pero hay un montón de medios que ya no son los medios clásicos de coerción o de control, sino que tú tienes en tus manos, ¿no? Un celular que te está condicionando de cierta manera, ¿no? Y el control no solamente pasa por mecanismos cada vez más discretos, más cercanos, más fundidos con la vida cotidiana y el ocio, sino también por el deseo. Entonces, en ese sentido, creo que hay una parte que me llama mucho la atención sobre, ok, una cosa es el coaching que tú vas al retiro y hay incluso cierta coerción, o sea, te ponen incómodo, te aíslan, te dan ciertos El aire lineamientos frío, no de puedes ir al frío, baño. ¿no? Que es como que para que estés atento aquí, para que me pongas atención aquí. Pero luego está el de las redes y ahí yo te preguntaría sobre la materialidad de cada uno de estos dos dispositivos, ¿no?
¿cuáles detectas tú que son digamos, bondades y perversidades de uno y otro, ¿no? En particular, ¿qué le da la red a esta sociedad de control pensada en la red, pensada en la indiferenciación del trabajo y el ocio, ¿no? Etcétera? Y que puede pasar por el celular, digamos, y la a estar ahí físicamente. Sí, yo creo que ambos son complementarios, ¿no? O sea, también es algo que estaba pensando. De hecho, bueno, creo que la parte que me faltó más desarrollar fue la parte de la etnografía digital o la geografía virtual. Me parece que ahora, cuando leo otra vez el trabajo, quizás ahí había mucho más elementos a desarrollar, pero es cierto, ¿no? O sea, es justamente esta lectura que tú das sobre el paso de las sociedades disciplinarias hacia las sociedades de control, ¿no? Mientras que en las sociedades disciplinarias tenías que, digamos, construir instituciones de vigilancia y sí, control, castigo, donde digamos, se dominaba todo el tiempo y el espacio y el cuerpo en ese lugar, estaba de alguna forma como adiestrado o sí, disciplinado. En el caso de las sociedades de control es un poco más, digámoslo, flexible, ¿no? Entonces ahora justo nuestra cercanía con una herramienta como el smartphone, que está justamente conectado a nosotros, que por eso llamas una prótesis, justo su efectividad, pues parece ser más certera, ¿no? O más efectiva, ¿no? Porque justo si pasamos de esos centros a lo que es una aplicación, como que ya las que ya existen, ¿no? Aplicaciones para poner metas y ¿no? Para dejar de beber, y un sinfín de apps. Pues es como se está manifestando ahora en las sociedades de control, ¿no? Entonces creo que ambas se complementan, ¿no? Es también muy importante y muy impresionante, por ejemplo, el fenómeno el coaching retiro, porque justo manejan el fenómeno de la transformación en un acontecimiento, ¿no? En estos 3, 4 fines de semana que vamos a estar juntos, tú vas a cambiar totalmente. Y sus narrativas son esas, ¿no? O sea, el éxito se logra en un acontecimiento casi como una conversión religiosa, ¿no? Ujú. En cambio, los otros perfiles, más como de justo la capacitación permanente, es justo esta visión de tienes que estar en un constante optimización, capacitación, entrando a cursos, diplomados, hacer un máster, etcétera, ¿no? No sé, algo que me llama la atención es cómo ideológicamente el coaching se presenta como bastante flexible, ¿no? Sobre todo en la parte de la pandemia, me llamó mucho la atención como mencionas que dicen, no, pues consuman local, ¿no? O como rescatan en esas circunstancias como ciertos elementos que no van precisamente como del lado de la ideología que pensamos como conservadora o como neoliberal, pero al mismo tiempo como que el, el, como que la gran innovación en ese sentido es la misma flexibilidad, ¿no? O sea, cómo se trata de tus relaciones humanas, movilízalas para incrementar tu productividad, ¿no? O sea, cómo no hay realmente ningún objetivo o valor ideológico más que la optimización, ¿no? Como tú titulas la tesis, más que la optimización permanente. Sí, pues es el código, ¿no? El código dominante es justo esta idea de hacernos rentables en todas las áreas del desarrollo humano, ¿no? Justo no solo en términos de negocio, sino hacerte rentable también, por ejemplo, en tu sexualidad, hacerte rentable también en tu parte amorosa, en tu parte con las amistades, ¿no? Ese es el código, ¿no? Y justo ahí es donde la idea, la crítica es cómo resistir ante el código, ¿no? Y la importancia del cuerpo y también la importancia de la crítica a las masculinidades hegemónicas. Porque por ahí aparecía como justo esta noción de que hay diferentes masculinidades hegemónicas en pugna, ¿no? Con los coach. Y yo creo que también se devela un poco con estas figuras como Donald Trump y Elon Musk como justo en disputa. En realidad es un escenario Mm. de masculinidades hegemónicas pues peleándose, ¿no? Tóxicas. Y también es increíble cómo mientras el mundo se aceleraba hacia, digamos, la reivindicación identitaria de grupos que habían sido históricamente invisibilizados, el coach parece que va contracorriente de eso a instalar modelos de familia, de sexualidad, de masculinidad,
que más bien parecen, no solo que van en contracorriente, sino que quieren reafirmar pues básicamente la idea fascista de nación, ¿no? La idea fascista de... Ahora, pienso mucho, por ejemplo, en los tiempos, ¿no? El tiempo, y hay muchos teóricos que hablan del queer time, ¿no? O sea, de cómo existe esta idea del tiempo que no pasa por lo hegemónico y que no tiene que ver con nacer, crecer, desarrollarte, trabajar, casarte, procrear y morir, ¿no? Sino que existen otros cuerpos que justamente pasan por el disfrute del propio cuerpo, el tiempo del ocio, ¿no? La gente que reivindica el ocio como una potencia política. O sea, otros tipos de temporalidades que no están atravesadas por esta hegemonía, ¿no? Que en tu investigación se centra en la masculinidad, porque realmente abarca muchas cuestiones de la propia existencia, ¿no? Y que va absolutamente a contracorriente de una ola, voy a utilizar la palabra progre para no profundizar en eso, pero que va en contra de la ola progre, que tiene años tratando de generar o de reivindicar identitariamente estos grupos, las temporalidades de estos grupos, la diferencia, ¿no? Las otredades, o sea, una cosa que va completamente a contracorriente. Sí, de hecho es algo que me sigue justo rompiendo la cabeza, es por qué las cosas no han llegado como un momento crítico justo de ruptura, ¿no? Con esta subjetividad, porque pasó la pandemia y pues en realidad no pasó nada y digamos, parece que vamos como una cadena de crisis, constantes y no Sí. parece como haber como salida, ¿no? Y justo, o sea, tiene que ver mucho con lo que decía también Musky sobre el rescate de este gesto del coach George cuando dice consume local porque parece que también la hegemonía, la subjetividad neoliberal coopta justo los movimientos de, digamos así, como de izquierda o progres, ¿no? Como las demandas, mejor dicho, ¿no? Las coopta y las hace suyas, ¿no? Tú también, por ejemplo, de repente, hay diferentes como manifestaciones de esto, pero cuando, no sé, hay, hay mujeres panistas feministas, ¿no? O republicanas feministas, ¿no? Justo eso es como variables, parece que es lo que está pasando, ¿no? Como que se está cooptando justo todo un movimiento emancipatorio y se está recodificando con justo el mensaje, pues sí, de la subjetividad neoliberal, ¿no? Claro, sí, de repente las empresas te venden tu playera de arcoíris y yo creo que ahí también tiene mucho que ver como que decías del patrón oculto, ¿no? Al final, a los grandes capitales ahora no les interesa la familia nuclear, o sea, me refiero a los grandes capitales, no les genera o sea, no les rasguña que el tema de la familia, eso es más una cosa de fascismos, nacionalistas, porque a los grandes capitales, mientras tú estés endeudado, tú puedes traer la bandera de colores, tú puedes tener una familia diversa, o sea, como que también hay una cuestión ahí que no sabemos nombrar y que juega en nuestra contra. Porque como no sabemos nombrar la crisis, ¿no? Y me refiero, y eso es una crítica muy fuerte a las izquierdas, ¿no? No sabemos nombrar la crisis, no sabemos generar alianzas alrededor de nombrar la crisis. Los que sí la están nombrando, aunque sea súper reductivamente, son estos fascismos de ultraderecha, ¿no? Ellos te dicen esto está bien, esto está mal, la familia es así, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, ellos sí están nombrando cosas y están generando por eso estas fuerzas políticas y estos populismos, porque al final te están dando una fórmula que parece que funciona, ¿no? Sí, no sé, como si uno piensa en la política acá en Estados Unidos, es precisamente una disputa entre una visión neoliberal arcoíris y una visión fascista, ¿no? O sea, es justamente esas dos, ya la izquierda, olvídate, está fuera de la jugada en este caso. Sí, y en Sí, esta onda perdón, sí, por ejemplo, ahorita algo que me llama mucho la atención es que justo toda esta nueva derecha que está surgiendo en términos de giro hacia la derecha en términos globales, está cooptando la crítica, más bien está cooptando la crisis de la masculinidad, ¿no? Entonces está reinterpretando justo esta crisis, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Porque sí es, en efecto, hay una crisis de la masculinidad hegemónica, pero cómo la está interpretando, ¿no? Y cómo la está justamente interpelando hacia justo la parte de la masculinidad marginalizada, ¿no? Que justo ve que no cumple ya con los mandatos de la masculinidad hegemónica, cómo está cooptando todo ese malestar que genera esta crisis para sus propios beneficios y, digamos, para ganar votos, ¿no?
Claro, y además también como ante la incertidumbre, darte algo de qué agarrarte es muy poderoso. Y Mm. entonces, ¿no? Y además, porque yo lo digo porque hay mujeres que se aferran a ese modelo de familia y de masculinidad que no nos conviene, ¿no? Por ahí no me acuerdo quién decía que era increíble que estuviéramos en el siglo XXI y no todo el mundo fuera feminista. Bueno, yo te comparto totalmente porque no es solamente que a las masculinidades les oprima este deber ser, sino que hay mujeres defendiendo este deber ser como algo que pareciera que nos conviene, pero yo creo que hace parte también de esta necesidad de aferrarse a discursos muy simples, eh, como esto, ¿no? Como ser mujeres esto, ser hombres esto, no hay intermedios, no nos vamos a pelear, ¿no? Por las otredades, por sus conflictos y sus contradicciones como las de todos nosotros, sino que vamos a dar una fórmula que funcione y que genere pues estas alianzas, ¿no? Que capitalice justamente el deseo, la frustración, la necesidad de certidumbre, etcétera, etcétera. Y ellos sí generan estas alianzas que son súper poderosas, ¿no? Sí, bien interesante como el coach, creo que es el coach de Cohen, justamente como que coopta el discurso feminista para justificar la familia tradicional. Sí, ese fue muy chistoso, ¿no? Porque sí llegó con otra actitud. Para mí fue también revelador, ¿no? Como ver estos perfiles, por un lado como el coach George de los retiros, más, yo decía como es una masculinidad fordista, ¿no? Más Sí. como esta visión, por ahí también le puse baby boomer, pero a mí me parece más como una masculinidad fordista. Y en este caso, Van de la mano, ajá. con el caso de DuCoin, que sí ya era, digamos, esta masculinidad más flexible, que se intenta ver como más capacitada, además con justo con haber estudiado sociología, parecía que tenía ahí un espacio como hacia la crítica, pero es una crítica justamente recodificada hacia la parte, pues yo digo, conservadora, ¿no? Porque Sí. aunque él decía que conocía de feminismo, pues en realidad reproducía un montón de estereotipos sobre los géneros en términos binarios, ¿no? O sea, había una esencialización de cada una de las identidades de género, además nada más tomaba en cuenta dos, ¿no? Este, y justo, o sea, es esos intentos de cooptar todo movimiento emancipatorio, ¿no? O sea, es decir, pues tú quieres saber de feminismo, yo sé de feminismo, ¿no? Y justo en el fondo es un desconocimiento, pues, continuo, ¿no? Tremendo, sí, claro. Y ahí me gustaría mucho preguntarte también, vinculado con esto, tú que estuviste ahí y que platicaste con gente que estaba tomando el curso, o sea, que los viste tomar el curso, y también regresando un poco a esta idea de Rolnick de poner el cuerpo, de que te atraviesen estos afectos, ¿qué potencias o qué agenciamientos quizás tú notaste en la gestualidad de la gente, quizás en lo que decían? O sea, ¿tú notaste que existen estos agenciamientos? ¿Nos podrías como platicar sobre eso? Sí, en la parte más del el rescate de la narrativa de los actores, digámoslo así, lo que realicé fueron varias entrevistas, ¿no? Y pues tuve como una distinción entre los que replicaban el discurso de la narrativa del éxito y los que sí empezaban a denotar como una especie pues sí, de presentación del fracaso, ¿no? O sea, ¿qué implicaría que ellos no lograron como tal triunfar o lograr el éxito, ¿no? Pero por lo general se justifica el coaching, ¿no? O sea, por lo general dicen, no, el coaching está bien, ¿no? Si yo fracasé, en parte es porque no le eché ganas, no tomé todos los cursos, soy indisciplinado, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, lo que yo encontré fue aceptación. O sea, las personas que consumen este tipo de entrenamientos están bien, o sea, les parece bien que haya esta oferta de cursos, ¿no? No se problematiza si tienen certificación, más bien si están certificados o tienen como tal estudios en psicología, porque hay una parte importante, es justo el trabajo de afectos, donde, por ejemplo, pues hay un montón de perfiles de coach que unos estudiaron informática, otros administración y terminan como teniendo o varias estrategias entre sus entrenamientos que abren espacios del trauma y entonces hay gente que grita y ¿no? O sea, Pareciera que están, ¿no? Resolviendo algo.
Exacto, ¿no? Intentan resolver algo, pero nada más lo dejan abierto, ¿no? Entonces sí ha habido como, justo por eso, en este tipo de grieta que hay en los entrenamientos, ha habido muchas demandas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Mm. caso de cómo llegó el coaching a México, especialmente como al centro de México, porque el caso de Tijuana es distinto. Este, llegó por Gabriel Nosovich, ¿no? Que Gabriel Nosovich venía huyendo de Chile y de Argentina por tener demandas de sus ejercicios de Ok. entrenamiento, y acá el grupo Fox lo aceptó así con los brazos abiertos y lo empezó a involucrar con un montón pues, entrenamientos, ¿no? Entonces sí, hay un problema también ahí sobre la salud pública en términos de salud mental, emocional, etcétera, que hay que trabajar y que parece que sí se han como intentado regular esos entrenamientos en términos ya de peticiones en la Cámara de Diputados y el Senado, pero han quedado como ahí, ¿eh? No han tenido avance. Entonces se sigue reproduciendo, ¿no? Y pareciera, ahorita que dices eso, por ejemplo, y que también lo mencionas en tu tesis, como que la gente no genera estos espacios de agenciamiento, o no discute, digamos, a lo mejor tiene dudas, a lo mejor de repente tú notas que alguien, ¿no? Pela los ojos, no, no sé, pero en Internet es otra cosa, ¿no? En Internet la gente detrás de una pantalla, un poco también tras el anonimato, sí hay, o lo mencionabas, hay mucho más cuestionamiento sobre algún post, sobre alguna conferencia colgada virtualmente, y ahí la gente como que sí dice, ay, no, esto, no, a qué le, no? Digo, me parece curioso, ¿no? Sí, es también un dato muy interesante, ¿no? Que cuando intenté buscar entrevistas, la gran mayoría se negaba a dar la Mm. entrevista. En pocos justo se abrían porque pues te hacen firmar una carta de secrecía y entonces también como que siento que se sienten medio intimidados con estos papelitos, ¿no? Eh, pero sí, cuando tú lo analizas ya en espacios digitales, en redes sociales, hay bastante crítica, ¿no? Y también cuando yo intentaba como dialogar con, por ejemplo, en el caso del entrenamiento que se lleva como retiro, una de las dinámicas es que, bueno, tú entras y es como, ya saben, como un show, ¿no? Hay unas sillas este, puestas todo de manera frontal, un pizarrón, está enfrente de ti el coach, te va como, pues sí, como reproducción todo el discurso del coaching, ¿no? Toda la teoría entre muchas comillas, sobre el coaching, que en realidad yo decía, no están sobre todo, utilizan las categorías de la física y de la filosofía y demás, pero en realidad le meten teoría de autoayuda, ¿no? O libros de autoayuda, Oh, ¿no? ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, por un lado está eso, pero cuando estás en las dinámicas del retiro, eliges a un miembro del staff como tu guía, ¿no? Y generas grupos de 6, 7 personas, ¿no? Entonces haces diferentes ejercicios con este grupo. Yo intenté, digamos, la cuestión de la antropología del rapport, pues realmente generar simpatía con esas personas. Y hubieron casos que me sorprendieron mucho, ¿no? Este, por ejemplo, había un hombre que se me pegó desde el inicio un señor como unos 50 años, que se me pegó desde el inicio del entrenamiento, ¿no? Y el primer día tuvimos un ejercicio que era estar frente a frente con luces apagadas y una música así bien, bien rara como ambiental. Y tenía que convencerme de que había sido víctima alguna vez en su vida, ¿no? El señor venía como lastimado de su pierna, este, y bueno, en un momento, pues ya estábamos ahí en el ejercicio y me comentó que el señor había sido deportado, que su familia, toda su familia había sido deportada, que desde que estaban en Estados Unidos había formado parte de pandillas y que había terminado en el crimen organizado en Tijuana, ¿no? Que toda su familia se dedicaba prácticamente a lo mismo, ¿no? Damn. Y que pues hace unos meses habían matado a sus hermanos, entonces que él estaba ahí como con un intento de recapacitar y salir de ahí, ¿no? Evidentemente el segundo día el señor ya no regresó, ¿no? Pero justo son personas que me llama mucho la atención, justo la diversidad de gente que va a tomar un curso coaching, ¿no? Por este caso, por ejemplo, este, una masculinidad de este tipo, ¿no? También intentando retomar el camino. Y en el caso de las mujeres que fueron las que más estuvieron en mi equipo, este,
Había un caso también de una muchacha como de 35 años que su crisis era justo que estaba muy endeudada, que debía como no sé cuánto dinero y tenía que generar 300,000 pesos al mes, ¿no? Para poder resarcir esta deuda, ¿no? Entonces hay un montón ahí de conflictos, de coyunturas internas que el mismo sistema genera, ¿no? Y que con la misma receta quieres como solucionar, es como justo un veneno, ¿no? Te Claro. dan como receta lo que es en realidad el veneno, ¿no? Y además lo que dices, la particularidad, hace rato que hablaban de Tijuana, la particularidad que tiene el Estado mexicano y el contexto mexicano de estar tremendamente imbrincado con el tema del narco, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que nuestra realidad social y cultural está demasiado atravesada por estas, digamos, situaciones de poder que en todo se manifiestan. Y este caso de este señor me parece súper sintomático de eso. O sea, al final de cuentas, si él no logra resolver bajo la misma óptica, ¿no? De salir adelante con soluciones mágicas, en realidad el mismo esquema, digamos, discursivo lo tendría el coaching y el narco, porque te va a decir, ¿sabes qué? Pues tú para salir de esto necesitas estar aquí, necesitas estar con nosotros. Y es como una especie de revolución inmediata que se Mm. adapta muy bien a las necesidades de poblaciones súper empobrecidas, súper marginalizadas y con muy poco acceso a la educación, ¿no? Entonces, creo que también es importante cuando se habla de estos fenómenos no perder de vista que, exacto, que las fórmulas de entrada, pues no sirven para nada. Y dos, que nuestra realidad social y cultural es muy diversa, muy compleja y cómo vamos a enfrentar, ¿no? Dos tipos de aleccionamientos que son igualmente perversos, que sirven a otras fuerzas, que sirven a otros intereses, bueno, ¿no? Sin salir raspados en el intento, ¿no? Sí, también ahí, por ejemplo, está el desarrollo de la parte teórica de, por ejemplo, yo tuve la fortuna de trabajar con Sayak Valencia y tenía ya como todo su organigrama de conceptos que justo trabajan estos temas, ¿no? Por ejemplo, la noción de necromasculinidad o necroempoderamiento, justo van en esa línea de entender cómo de manera integral o sincrónica actúan estos dos ámbitos, ¿no? De la economía, lo formal y lo informal, ¿no? Pero sigue siendo el mismo código este, justo de la subjetividad neoliberal, ¿no? Justo. Y hay quien está peleando desde la sociología por ejemplo, incluir el trabajo, la economía popular dentro del trabajo, o sea, porque de repente hay muchos intentos de que todavía se pueda aprender bajo los mismos lineamientos y esquemas teóricos lo que está sucediendo, que ya no es trabajo, que es otra cosa, que está totalmente mezclado con la vida, con el ocio, o sea, como que también hay un ajuste ahí, digamos, en la academia, en las disciplinas, en la sociología, en la antropología que tienen que generar mecanismos nuevos para aprender estos fenómenos que ya no se corresponden con lo que se había conceptualizado como trabajo, como precario, como incertidumbre, como todas estas palabrotas que atraviesan o que atravesaron en su momento la disolución del trabajo, del trabajo como estándar, ¿no? Pensando en el trabajo estándar. Y estos microcosmos que surgen alrededor, como puede ser el coaching, ¿no? Sin pensar, quitándole lo doloso, pon tú, pensando en el coaching como una de estas economías que orbitan, pues, la disolución del trabajo, ¿no? Sí. Sí, no, y es fuerte cómo incluso dentro de esos mismos espacios eh, como que las contradicciones afloran, ¿no? Como la parte esta de donde una de las guías en el coaching retiro al que fuiste, ella misma dice, no, uno de los problemas que yo tengo es el económico, es el dinero, y aquí paso un chingo de tiempo y no me pagan. O sea, como que en eso mismo se va reflejando. Y no sé, un poco para ir cerrando, Uriel, que, no sé, desde que hiciste la investigación hasta el presente, ¿sientes que en algo ha cambiado el estatus del coaching en México o realmente pues sigue siendo como reconocido institucionalmente? ¿Lo ves más relevante, menos? ¿Qué piensas?
Pues yo siento que sigue con empuje y sigue vigente, ¿no? O sea, quizás no es tan visible, pero también mencionaba esto, ¿no? Como cómo permea en otros espacios, en otras instituciones, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, que no lo llegué a trabajar, pero quería llegar a este tema, que era cómo estaba también introduciéndose dentro de las iglesias evangélicas, que también se está como ahí permeando todo este discurso, ¿no? Creo que en el fondo es justo cómo se va reproduciendo un código en diferentes instituciones, ¿no? Y aquí, pues en México no se ha hecho, no se ha avanzado sobre esta iniciativa de regular el coaching, ¿no? Sigue prácticamente igual. Y sí es peligroso porque, o sea, sobre todo en los fenómenos de sectas, hay de ejemplos a ejemplos, ¿no? Pero sí se siente, ¿no? En el caso que me tocó vivir ahí en el grupo de retiro, el staff funcionaba como integrantes del control, ¿no? En algún momento, cuando cerró la actividad ese primer fin de semana, yo ya me quería ir para irme más temprano y no me dejaban ir. O sea, prácticamente no me dejaban ir, no me dejaban ir. Me quedé como hablando con alguien un par de minutos en la puerta porque no querían que me fuera, ¿no? Entonces, pienso que esto se puede replicar en diferentes escalas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta secta de un tal Rainier o que era Nexium. Nexium, Ujú, que ujú. justo ya era una cuestión hasta de trata y de abuso sexual, ¿no? Que ya es Pero justo. súper basada en el coaching, ¿no? O sea, era justamente una secta coaching. Mismo Sí. lenguaje. No, y además Entonces, también las iglesias estas, ay, se me fue el Las nombre. mega churches, todo ese rollo. Y pero que tienen también lo que decía Uriel, o sea, este mismo discurso, las iglesias evangélicas, las bautistas, que al Mm. final llevaron a Bolsonaro al poder, por ejemplo, pues ahí te das, o sea, el tipo de masculinidades que fomentan, el tipo de creencias nacionalistas que fomentan, el tipo de xenofobia que fomentan, que siempre es como lo más peligroso, porque digamos que el lenguaje sectario, cuando se vuelve populista, ¡buah! ¿No? O sea, es tremendo. sí, digamos que están como algunos espacios que faltaría como desarrollar, ¿no? Pero sí, es clara. O sea, hay incluso coach de los más famosos, un tal Maxwell, que él se ha dedicado más a trabajar con pastores, con formar pastores, ¿no? Entonces sí hay Órale. algunas ahí venas, unas rutas donde se conecta el coaching con justo la parte religiosa, y específicamente con la iglesia evangélica, ¿no? Tremendo, sí, sí, sí. Híjole, pues no sé, José, si tienes alguna otra pregunta para Uriel, si vamos cerrando. No, creo que no. Simplemente agradecerte mucho, Uriel, que otra vez la subjetividad neoliberal Lo llevo. te sacó. Sé que nos escuchas. Pero Estás allá afuera. Pero nada, agradecerte mucho. No sé si tú quieras agregar algo más sobre este tema del coaching. intento volver a... Si no, no te apures, ¿eh? Ya que ya estamos. Bueno, si quieres, ahí está. Ahí está. ¿Quién sabe qué está pasando, eh? No entiendo. Es el glitch. No, ¿Cómo se apagó No te ahora? apures. Lo bueno es que aquí editamos y no pasa nada. Ok. sí, el poder de la edición. No, Pero no sé pues, algo que tú. Ajá. no, en realidad siento que hay varios retos para... Nomás apaga tu audio de la compu. Digo, del celular. Ajá, Ándale. ya. Sí, que siento que hay varios retos todavía por trabajar, sobre todo la parte de cómo opera también la producción de subjetividad en el mundo digital, ¿no? Creo que ahí sí hay falta como por lo menos un proyecto ya, quizás de doctorado, ahí lo voy a plantear, No, este, para trabajarlo justo ya como cómo se amarra también con esta parte, sobre todo la parte de cómo se generan espacios cerrados, o sea, porque me interesa mucho como ahora lo que llaman como la manósfera, ¿no? Que ujú. es todas estas interacciones, pero justo porque no hay como un sesgo de un falso consenso entre lo que se está interpretando por crisis de la masculinidad dentro de la manósfera
que no permite visibilizar, por ejemplo, justo las críticas que se han hecho desde el feminismo, ¿no? Los estudios de género, de lo que implica la crisis de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y justo ahí es donde la derecha está cooptando el sentido de esta crisis, ¿no? Sí, porque de feminismo, o sea, digamos que el hecho de que haya muy poquitas mujeres coaches, que tú lo mencionas, hay muchas tomando el entrenamiento, pero ¿cuántas llegan a espacios de enunciación, ¿no? O sea, es como, claro, claramente un sesgo ahí machista tremendo. Sí. Pues muy bien, excelente amigos. Muchas gracias, Uriel. Gracias, Gracias a Blanca, por ustedes. estar el día de Gracias a hoy. todos por la plática. Síganos en tacos.de.sesos en Instagram y véanos en YouTube. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Pues excelente, gracias, Uriel. Qué chido, güey. Qué chido que sabes. A pesar de No, todo, gracias a contento, me ustedes. gustó. Gracias por todo. Sí, la verdad fue muy divertido. Sí, la Qué verdad, chido. muy, muy divertido. Y gracias por compartirnos tu tesis también, por darnos esa lectura. Súper interesante el tema coaching. Yo me voy a hacer coach, Blanca. No, hombre. Es un buen negocio, la verdad. Bien Voy a conozco ser, mucho voy a ser ahí, coach de ¿no? tesis. ¿Cómo escribir tu tesis en 2 semanas? Págame 14,000 Sí hay, pesos. Sí hay. Yo No, sí conozco lo gente que creo, va güey. con Sí lo coaches creo. académicos. Hay coach para todo hay coaches, ¿no? Sí, sí lo Ah, creo, sí lo creo. búscate otro nicho. Vende perfumes de jabón. ¿Qué? No, no mames. Es la misma probabilidad de ganar dinero. De triunfar. No manches. No, Qué pero sí cosa. hay coach para todo, eso sí. A mí me sorprendió encontrar coach de absolutamente todo, todo, todo. Y siempre es Tu la coach misma. de brujería. Cambia el producto, mismo discurso, ¿no? Sí. Exacto. Ay, No amigos. manches. Pues bueno, yo Pues les qué tengo que cosas. dejar, pero nos Muchas vemos. gracias. No, chido. Se Gracias a hubiera ti. sumado también Íscar a la discusión ahí, al diálogo. No, sí, se Sí, no. lavan. Te hubiera sumado como la voz de nuestro inconsciente, así, Lo ¿no? pensé, pero no, me aguanté las ganas. Hubo varios momentos que decía sí, pero no. Tipo como el calabozo, pero tú en vez de estar en la jaula, estás ahí atrás de tu foto. Güey, creo que debemos de hacer un programa como de calabozo para poder tener más views, porque así como que está muy... Yo me No, podría sí. me puedo vestir como un oso o algo así, pendejo. No, y tú ahí tu ¿Cuál foto es el programa del calabozo? No, Es que no mames, lo conozco. la fecha ¿qué generación. pasó? ¿Uriel sí lo conoces o no? Manit. Yo sí lo conozco. ¿Cuántos años tienes, Uriel? Está bien que no lo conozcas, ya revela que aquí hay un problema de generación. No, pues Uriel es de la calaña de José, ¿no? Son de la Era un misma edad. programa malísimo, No. ¿Eres era como... mayor? Sí, yo soy mayor Ah, con que... razón. Ah, con razón. Y qué bien informada está. Un programa malísimo de entrevistas, o sea, pero ya ves que todos los programas de este tipo hay un patiño y el patiño, el calabozo estaba atrás de una reja. Ya, ok. Buenísimo. Luego te mandamos videos para que te rías. No se va a reír, le va a dar Oh, cringe. cringe, así absoluto. ¿Me va a dar cringe? Total, güey. No.